Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Me llamo José Daniel López Barrientos y bueno, pues el día de hoy vamos a celebrar una sesión del seminario en visión actuarial sobre la innovación, la investigación y el desarrollo. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes y les agradezco mucho por estar aquí. El día de hoy vamos a tener una mesa redonda que se llama Los problemas de la evaluación en la nueva normalidad. Lo presenta la Universidad de Anáhuac, México, a través de su Facultad de Ciencias Actuariales. Quiero presentar a los panelistas de nuestra mesa redonda. Ellos son tres expertos y van a estar siendo moderados por un egresado distinguido de nuestra facultad. El primero de nuestros panelistas es Ramón Barrios. Él es director de fusiones y adquisiciones en FIMECAP, banca de inversión. Ramón se ha desarrollado en la banca de inversión en los últimos 15 años, participando en diversos proyectos, siendo los más relevantes para empresas de venta directa, comercio especializado, crédito al consumo, hospitales, aplicaciones de software y laboratorios farmacéuticos. El rango de valor de estas operaciones ha sido de entre 3 millones de dólares y 72 millones de dólares. Ramón es licenciado en actuaría y licenciado en finanzas corporativas y bancas, ambos títulos de la Universidad de Anáhuac, México. Además, cuenta con un programa en alta dirección de capital privado por el IPADE y se encuentra en curso de la maestría en riesgos en la Universidad de Anáhuac, México. También damos la bienvenida a Jorge Íñigo, quien es egresado de la licenciatura en actuaría de nuestra Universidad de Anáhuac, México, y además es maestro en finanzas cuantitativas por esta misma universidad. Su tesis de maestría se ganó el segundo lugar del Premio Mercado Financiero de 2016, organizado por la Bolsa Mexicana de Valores. Estudió también la licenciatura en Matemáticas Puras en la UNAM y está certificado internacionalmente como Financial Risk Manager por la Global Association of Risk Professionals. Se ha desenvuelto a lo largo de 8 años en el sector financiero, formando parte de las áreas de inversiones y riesgos en instituciones financieras de tamaño global en México. Trabajó en el Grupo Bursátil Mexicano implementando modelos cuantitativos de trading de ejecución óptima y trading cuantitativo. Posteriormente, se desempeñó como trader de tasas de interés y volatilidad en Banco Santander, México. Y actualmente lidera el equipo de investigación y desarrollo del Departamento de Riesgos en Afore Citibanamex, en donde ha desarrollado diversas actividades como constructor de glide paths o target date funds, análisis de riesgos, explotación de información y bases de datos, solo por mencionar algunos. También es profesor de honorarios de la Facultad de Actuaría de la Universidad de Anáhuac, México, donde ha impartido cursos de finanzas matemáticas, análisis multivariado y procesos estocásticos. Él ha tenido la oportunidad de dirigir trabajos de investigación con sus estudiantes. El maestro Alberto Moreno Ruiz Esparza es el director de nuestra Facultad de Ciencias Actuariales y de la Universidad de Anáhuac, México, desde 2019. Desde 2004 y hasta 2019 también fue director ejecutivo y socio fundador del fondo de capital privado Discovery Americas. Anteriormente fue director de banca de inversión en Multivalores Casa de Bolsa, director de Tesorería Internacional en Interacciones Casa de Bolsa y director de Financiamiento de Proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Volaris, Grupo Tracción, Médica Sur, Hospitales H+, Grupo Kipling, AMCO, Merited y Mass Air, entre otras empresas. Es actuario y maestro en métodos matemáticos en finanzas por la Universidad de Anáhuac, México, donde ha sido docente desde 1995. Finalmente, pero no por ello menos importante, presento al actuario Omar Guevara Íñiguez, nuestro moderador, quien egresó de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México, en donde tomó cursos sobre análisis de riesgos, finanzas matemáticas, evaluación de instrumentos financieros, regresión y series de tiempo. Además, como trabajo final de investigación, presentó una comparación de metodologías para optimización de portafolios, Markowitz, Black-Litterman y Black-Litterman condicionado. Actualmente, él colabora con la facultad en distintos proyectos y además cursa la maestría en riesgos en la Universidad de Anáhuac. Bien, pues sin más, le doy la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestro moderador,
por supuesto, a todos ustedes y les agradezco por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy pues vamos a empezar con la mesa redonda y pues para empezar con la primera pregunta, vamos adelante. No es sorpresa para nadie que algunos sectores se vieron más afectados durante esta pandemia que otros, como lo fueron las aerolíneas, el turismo y el sector inmobiliario, por mencionar solamente alguno de ellos. Un negocio que hace algunos meses era considerado performing y con buenas perspectivas a futuro, puede estar pasando una situación de estrés financiero, con una abrupta caída en su actividad y unas previsiones de futuro inciertas. Entonces, como primera pregunta para la mesa redonda es, ¿cómo tratan estos efectos sobre los diferentes sectores al manejar los portafolios? Y la segunda pregunta subsecuente es, ¿qué sectores se tiene pensado que saldrán mejor parados durante y después de esta crisis? Pues adelante. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Pues bueno, creo que es una pregunta bastante interesante, muy difícil de contestar, ¿no? Al manejar los portafolios creo que se requiere de hay varios factores relacionados, ¿no? Alrededor de la incertidumbre que puede provocar esta pandemia. A mi juicio, al manejar un portafolio tienes que enfocarte sí, en el diseño tienes que considerar efectos de diversificación, ¿no? Y si estamos dentro de un portafolio de inversión, pues algo muy importante que hay que definir es el horizonte de inversión. A mi juicio, pues muchos de los recursos que nosotros tenemos como trabajadores o como profesionistas, nuestro horizonte de inversión debe de ser el largo plazo. Entonces, condiciones económicas o crisis pasajeras, como esta lo fue en el periodo de febrero, marzo y abril, ¿no? Que tuvo un impacto importante en los mercados financieros, pues deben de no afectarnos nuestras posiciones hacia ciertos activos, ¿no? Al final el horizonte de tiempo que tenemos ese dinero invertido es quizá 10, 20 o hasta 30 años, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es mi comentario. Otro punto de vista que debemos de considerar a la hora de manejar los portafolios es no solamente ver los activos, no solamente verle el nombre de las empresas a las cuales estamos invirtiendo, sino quizá vale la pena pues realmente, o sea, desmenuzar el portafolio de tal forma que sepamos cuáles son los factores de riesgo que realmente estamos involucrados o realmente estamos invertidos en. Digo, para hacer una analogía, pues quizá en tu cocina o en tu refrigerador tienes productos, ¿no? Tienes la mantequilla, tienes los huevos, tienes la leche, etcétera, ¿no? Sin embargo, podríamos ver el mismo refrigerador desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los carbohidratos, de las grasas saturadas, de las proteínas, de las vitaminas, etcétera. Entonces, es la misma imagen, simplemente que vista desde dos puntos de vista. Muchas gracias por tu punto de vista. Alberto, no sé si quieras comentar algo con respecto a la pregunta también. Me pareció muy interesante esa analogía del refrigerador. He estado trabajando con dos pues de sus compañeros, de algunos que nos acompañan aquí haciendo análisis de conglomerados y análisis de componentes principales y creo que es una buena manera de llamarle cuántas proteínas y cuántos carbohidratos tiene cada Tupperware, ¿no? Que es una acción como las desarmas en otro tipo de análisis. Yo lo que creo que es el reto actual de la evaluación es que, por un lado, no se sabe cuánto tiempo va a durar esto.
Esa es una parte. Por otro lado, necesariamente esta situación va a generar cambios en el patrón de consumo y en el patrón de movilidad y de socialización del mundo entero. Entonces, creo que fundamentalmente varias industrias van a cambiar y probablemente hay que dar un espacio de tiempo a que se reacomoden las piezas, a que caiga todo en su lugar. Y creo que va a volver a necesitar hacerse análisis fundamental, pues de todo, ¿no? De lo que a mí me ha tocado ver de análisis fundamental reciente, pues los analistas lo que están haciendo es regresarse a ver múltiplos. Casi nadie se avienta ahorita a hacer un flujo de caja descontado y a decir qué va a pasar, ¿no? Entonces como que está moviéndose en cardumen el mercado, hasta donde va encontrando ciertos niveles de soporte y donde está encontrando ciertos niveles ya como de estabilidad. Hay otros factores que influyen también. Tenemos una curva de tasas pues a nivel global en niveles históricamente bajos y eso le mete muchísima liquidez al mercado. Entonces, esa liquidez lo que está haciendo también es pues meterle muchísima volatilidad y esa nos nubla un poco la vista. Entonces, creo que el reto, más allá de simplemente ver la evaluación, es la curva completa, o sea, las colas de lo que estás comprando y las colas de lo que traes en el portafolio. Y probablemente nos llevará todavía algún periodo de tiempo adicional de tener distribución de colas muy pesadas, en lo que se va definiendo un nuevo rumbo para el mercado y se va pudiendo generar análisis fundamental sólido que le dé pues, un poco más de guía al mercado de hacia dónde van las cosas. De acuerdo, y complementando, estoy muy de acuerdo con lo que comentaron tanto Jorge como Alberto. Mi visión va más un poco desde la asesoría de estos análisis fundamentales y más enfocado a un tema de un mercado más privado que público, ¿no? Y la base, como lo comentaba Alberto, es, para mí, es una perspectiva de oportunidad. Creo que el coronavirus y toda la recesión o estancamiento económico que estamos teniendo nos está haciendo dudar del status quo, yo te diría un status quo social global que estábamos teniendo, y nos lleva a ciertas dudas como la importancia de la persona en ciertas cosas, lo cual nos hace cambiar una necesidad en ciertos patrones, ¿no? El mejor ejemplo, y creo que todos lo hemos vivido, es el tema del tiempo en la oficina, el estar de tal hora a tal hora en un lugar. Creo que nos ha estado haciendo cambiar todo esto, esta forma de pensar, y nos va a llevar a una diferente demanda de servicios, de productos, y aquí es donde yo creo que existe esta perspectiva de oportunidad, ¿no? Donde probablemente estas empresas, actualmente hay, por lo que comentaba Alberto en el tema de la liquidez, hay demasiada liquidez, lo que nos va a llevar a buscar invertirlo en estos activos, desde mi punto que cubran estas nuevas demandas, pero no solamente demandas de corto plazo, ¿no? Un ejemplo de demanda de corto plazo puede ser el Zoom, que necesariamente hoy todos tenemos sí o sí que movernos por ahí. Pero tal vez hacia el largo plazo esa necesidad no sea tan importante como lo es ahora, ¿no? Entonces, creo que falta tiempo también para darnos cuenta de cómo va a modificarse esta forma de ver la vida, esta nueva demanda de productos y de servicios, y ahí es donde va a existir una perspectiva de oportunidad para la inversión. Perfecto. Completamente de acuerdo con el punto de vista de que los tiempos de crisis pues, pueden ser tiempos de oportunidad y de hecho va encaminada a la segunda pregunta. Entonces, mucha gente empezó a hacer trading durante la pandemia, ya que gracias a aplicaciones como Robinhood que antes no existían, este tipo de actividad que antes se veía muy complicada y muy cara, terminó siendo más accesible para el grueso de la población que tenía alguna inquietud de querer entrar al mercado. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo afecta esto al mercado? ¿Y qué recomienda? ¿Quiere empezar durante estos tiempos de alta volatilidad y planea seguir haciéndolo cuando se calme el mercado en el futuro?
Pues a ver, si quieren cacho yo esta primero y a lo mejor la voy a ver un poco académica, ¿no? Pensando que el que está entrando vía esas plataformas es un inversionista pequeño y por lo tanto a lo mejor es un inversionista que todavía es pues nuevo en este negocio. Creo que si lo vemos desde el punto de vista teórico, puede ser bueno que le dé liquidez al mercado y puede ser bueno que pensemos que se le está abriendo el mercado a más gente con costos de transacción más bajos y que eso ayuda a formar eficiencia de mercado, etcétera. Sin embargo, también pues de las primeras cosas que aprendí cuando yo empecé a hacer trading es que los novatos pagan la cena de los expertos y que muchas veces ese aprendizaje, sobre todo en un entorno como el que estamos hoy de mucha volatilidad, lo más probable es que salgamos perdiendo porque no tenemos muchas de las herramientas y mucha de la experiencia y mucha de la ventaja que tienen los que manejan grandes volúmenes. Yo siempre he pensado que la mejor manera de comenzar a invertir en los mercados o a hacer trading es siempre pensando como inversionista de capital privado, ¿no? Que es es a lo que me dediqué por mucho tiempo. Si tú haces un análisis fundamental sólido y a conciencia y escoges tus 2 o 3 empresas en las que te vas a especializar, así es como lo hacen los grandes. Y creo que va por ahí. O sea, entrar a hacer trading siguiendo un análisis técnico o siguiendo un modelo que se nos puede ocurrir que puede ser funcional. Los modelos funcionan a muy largo plazo y el análisis técnico funciona también a muy largo plazo y con mucho estómago. Creo que la mejor manera de empezar es haciendo análisis fundamental y creo que este no es un buen momento. Ok. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Totalmente de acuerdo con la liquidez, ¿no? Entre más participantes haya y entre más dinero haya en el mercado, pues tendremos un mercado más eficiente, como bien lo mencionaste. Coincido ahí totalmente contigo. Yo quisiera darles, digo, sé que estamos ahorita en un tema de evaluación, pero nada más quisiera también tocar el tema de estrategias cuantitativas, que son distintas a las de análisis técnico. Aunque están basadas en reglas, pues hay cierto criterio, cierta rigurosidad matemática detrás de ellas, y las decisiones que se toman, pues son un poco más estudiadas, ¿no? Hay mucha literatura sobre este tipo de estrategias. Yo a estos nuevos participantes los invitaría a que desarrollen estrategias de trading y que no las implementen pues nada más así, sino que de forma muy rigurosa hagan un backtest y hagan un estudio pues muy sólido de su estrategia, vean ciertas ventanas del tiempo si funciona, qué pasa en periodos de crisis, simulen cierta actividad del mercado, o sea, que hagan ciertos estudios cuantitativos de su estrategia y al final a ti no te interesa tener una estrategia que siempre gana, no. Como en las apuestas, a ti te interesa ganar el 51% de las veces. Con eso, a largo plazo, siempre vas a ir incrementando tu capital, ¿no? Y tocando ahí con lo que dijiste, Alberto, del análisis técnico, totalmente de acuerdo contigo. No sirve el análisis técnico, quizá a largo plazo sirva, pero es como el horóscopo de las finanzas, ¿no? Y pues hay una analogía también, hasta un reloj descompuesto da la hora 2 veces al día, ¿no? Claro. De acuerdo. Yo, igual, mi sugerencia para estos nuevos inversionistas es que se vayan más a una visión de largo plazo, ¿no? Creo que este tipo de inversionistas a día de hoy, claramente lo que están haciendo es, para mí lo veo como un buffer de las estrategias o de los movimientos que puedan estar haciendo aquellos que sí están
dándole un mayor sustento a sus decisiones, ¿no? Por decir algo, si alguna empresa se empieza a evaluar bien, estos nuevos inversionistas, si no tienen el soporte tal, van a empezar a replicar lo que otros están haciendo, sea a la baja o sea a la alza. Entonces, creo que eso no ayuda muchísimo menos para el tema de una evaluación pensada a largo plazo, ¿no? Y en este tema de largo plazo, yo de nuevo insisto en esta parte de evaluar estos activos conforme a qué impacto está teniendo esta nueva normalidad en ellos, ¿no? Si es un impacto macro, pienso por ejemplo en un tema de financiamiento, de acceso a capital, de working capital, que no necesariamente implique que el producto no esté siendo aceptado, o aquel que puede ser un activo que tiene un impacto en estas nuevas necesidades, ¿no? El ejemplo más claro ahora que lo mencionas es Robinhood y todas estas plataformas que si bien están rompiendo esta forma de hacer inversiones como era antiguamente vía los bancos, con sus comisiones y con todo esto, claramente este tipo de plataformas son a largo plazo. Van a ser la nueva forma de llevar estas inversiones con pandemia o sin pandemia, ¿no? Y poniendo el ejemplo del otro lado es el tema del turismo. O sea, el turismo claramente está muy afectado ahorita, la aviación está muy afectada ahorita, pero es un problema coyuntural del momento. No necesariamente implica que la gente ya no va a querer hacer turismo. Entonces, Dejamos de escuchar a Ramón. Se congeló, ¿no? Parece que sí. Bueno, vamos a ver si alguien quiere retomar, por favor. No sé si alguien tenga algún otro comentario con respecto a la pregunta o continuamos con la siguiente. Ramón, yo los escucho perfecto. Ya regresaste. Perfecto. Sí, justo. Perdón. Hola. Entonces, les comentaba, y nada más para concluir con mi comentario, es tener claro este impacto que tiene esta nueva normalidad en los activos, si es un impacto macro o un impacto externo, o es realmente una necesidad, un cambio en la demanda de este tipo de productos o de servicios, ¿no? Vale, muchas gracias por todos los comentarios. Muy, muy buenos puntos de vista con respecto a análisis técnico fundamental y pues también con todo esto de los sectores. Entonces, la siguiente pregunta es ya más enfocada un poco más a evaluación. Al momento de hacer proyecciones, es usual que los modelos utilicen los datos históricos para los cálculos. Sin embargo, la información que se ha generado estos últimos meses ha sido muy distinta a lo usual por la incertidumbre constante del mercado. Para ustedes, ¿qué tan relevantes son los datos históricos bajo el contexto de mercado actual que estamos para proyecciones al corto, mediano y largo plazo? Empieza. Yo creo que son, para proyectar como tal una venta o una estructura de costos y gastos, creo que es complicado. Yo la forma en como actualmente estamos enfocando los análisis de evaluación es más a empresas a parecer como si fueran startups, ¿no? Sin embargo, la información histórica nos permite ver y sustentar un poco la capacidad de la administración. Es decir, si son capaces de tener un muy buen control o una muy buena estructura de costos y gastos, una buena estructura de financiamiento. Creo que la información histórica nos sirve poco para proyectar las ventas, porque, por tener un ejemplo, las ventas ya son diferentes a lo que eran 8 meses antes. Pero sí nos da una idea y una forma de poder validar quién va a llevar a cabo esta, digamos, reconstrucción de la empresa, ¿no? Pero, Íñigo, no sé si tenga alguna opinión al respecto igual sobre la pregunta. Sí, datos históricos. La verdad es que es lo único que hay.
Si tuviéramos datos no históricos futuros, pues no necesitaríamos ningún modelo, ni hacer ningún pronóstico, ¿no? Siempre hay un dilema sobre si utilizar o no datos históricos. Yo creo que los datos históricos son sólidos y nos dan mucha visibilidad de lo que podría pasar. Sin embargo, pues no podemos tomar todas nuestras decisiones con base en ellos. Y tenemos que ser muy cautelosos a la hora de utilizarlos. Hay una frase que me gusta mucho de Warren Buffett que dice que de un pronóstico se conoce más de la persona que hizo el pronóstico que del futuro. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los pronósticos. Hay mucha gente que se sesga hacia ciertos modelos, hacia ciertos resultados, hacia ciertas evaluaciones, ¿no? Que no necesariamente pues van a reflejar realmente lo que va a pasar, ¿no? Me voy a tratar de poner en medio de los dos. Yo, vaya, lo que pienso es, los datos históricos, como decía Ramón, te dan una buena radiografía de quién está detrás de la compañía y de cuáles son probablemente el nivel de absorción del mercado de lo que esa compañía puede vender. Te puede ayudar a calibrar algunos de los drivers de tu modelo. Y finalmente te da, yo lo veo un poco como, y así lo platicamos cuando tenemos clase en donde estamos haciendo un modelo financiero, ¿no? No sé si a algunos de ustedes les tocó, pero hace muchos años había un dinosaurio en el Museo de Historia Natural de México que se llamaba el brontosaurio y que no existe en realidad, ¿no? Lo armaron unos cuates que se encontraron un hueso de una cosa y el cráneo de otra cosa y a partir de un fémur y una cabeza idearon cómo era el dinosaurio. Entonces, creo que eso pasa mucho cuando haces un due diligence para hacer un modelo de evaluación. Pues vas a encontrar los huesos y a partir de ahí, en base a tu experiencia, en base a tu conocimiento del sector, en base, además de información histórica, de investigación que tienes que hacer del sector, de comparables y de otras cosas, pues tienes que a partir de 8 o 10 huesos ver cómo era el dinosaurio, ¿no? Y creo además que en una situación como la que estamos ahora, en la que todo el mundo va a tener que modelar una curva J, aún para empresas maduras, pues el modelar esa curva J va a ser también algo pues muy aventurado, ¿no? Creo que, como decía Jorge, pues va a venir un poco del estómago y un poco por los dígitos oscilantes de quien hace el modelo, que es súper sensible a tu valor terminal al final. Entonces, al final creo que en empresas públicas va a ser relativamente fácil que el mercado converja en algo, ¿no? Pero creo que la información histórica va a ser eso, ¿no? Te va a dar algo o en general te da algo de la estructura ósea del negocio, pero tú tienes que saber cómo camina, cómo era la piel, cómo era lo que sigue para modelar lo que va para adelante, ¿no? Claro, justo va enfocado un poco al expertise que tienen los inversionistas. La siguiente pregunta, y es más que nada, ¿cómo ajustan los modelos para las proyecciones? O si o consideran necesario recurrir a nuevos modelos que tomen en cuenta estas opiniones, este expertise, este sesgo que ya tienen como los expertos en ciertos sectores o en ciertas empresas para evaluarlas y para proyectarlas. No sé si Íñigo quiere contestar la pregunta. Sí, sin problema. Yo creo que con estos momentos de crisis y bajo estos contextos actuales, definitivamente pues hay que ajustar algo, ¿no? Y pues lo que tienes que ajustar son los modelos o los supuestos, ¿no? Aquí, no es tan fácil decirlo, ¿no? De manera general, es una respuesta
bastante ética y bastante importante, ¿no? No obstante, sí creo que tenemos que tener claro que con lo que sucedió ahorita, tenemos que modificar muchas cosas. Tenemos que modificar la forma en la que manejamos portafolios de inversión, por ejemplo. Muchas de las empresas que emitieron deuda en calificaciones high yield, por ejemplo, con spreads grandes, etcétera, pues de pronto se les acabó la liquidez y tuvieron que entrar en default o tuvieron que entrar en reestructura, lo cual les afecta mucho sus calificaciones crediticias y por ende, pues hay que modificar la estructura de los portafolios. Las tasas de interés, como mencionó Alberto al principio en la primera pregunta, pues han sufrido muchos movimientos bastante importantes. En México, en el último año, pues han pasado a niveles del 7% a casi el 4 o 3%. O sea, hemos visto una bajada considerable en las tasas de interés. Y tenemos en mercados globales y los mercados más sólidos del mundo tasas de interés alrededor del 0 o hasta niveles negativos, ¿no? Eso aunado con crisis de esta magnitud, cuando los activos, cuando las posiciones en derivados, cuando los swaps, cuando todas los market values, digamos, de las posiciones cambian y se adaptan al mercado, digamos, a la evaluación del mercado, pues, ¿qué sucede? Pues vamos a tener un problema, por ejemplo, de liquidez a la hora de las cuentas de margen o las cuentas de colateral, ¿no? Entonces, sí creo que es importante adaptarnos, pero no solamente adaptar el modelo, sino adaptar los supuestos del modelo. Claro. Ramón, ¿te puedes hacer algún comentario con respecto a la pregunta? Sí, claro. Les platico un poco de lo que yo he vivido en este tema y cómo ajustarlo, ¿no? Particularmente desde una perspectiva de empresas privadas o no públicas, ¿no? Un ejemplo muy claro es 91% de las transacciones de fusiones y adquisiciones se han caído por temas de COVID. Claramente la razón es por una diferencia importante en las valuaciones, ¿no? Claramente la parte compradora está buscando adquirir vía una oportunidad con una base de negocio mucho más baja de la que se venía teniendo anteriormente, y los vendedores no están dispuestos a aceptar esa baja porque lo perciben como algo momentáneo, ¿no? Por decir un ejemplo, si yo vendía 100 y hoy estoy vendiendo 40, el comprador me va a querer comprar con 40 y el comprador me va a querer comprar con 40 y el vendedor dice, pero si yo sé que puedo vender 100 y pasando este tiempo voy a volver a vender 100. Entonces, creo que aquí existe una diferencia muy importante y creo que aquí Alberto podría darnos una cátedra muy, muy importante de todo esto. Alinear estas dos visiones, creo que ahí es fundamental y yo lo estoy viendo, la relevancia que van a tener en estos momentos los earnouts, ¿no? Que es partir de una valuación medianamente entre estas dos posturas y ya después vía earnouts o vía, llamémoslo de una forma más coloquial, unos milestones para que tú puedas decir, oye, si llego a tal venta, entonces me consideras la evaluación que yo decía cuando valía 100, pero si no, pues me quedo con una evaluación menor y entonces eso permite hacer una evaluación más móvil desde el punto de vista de transacciones privadas, ¿no? Yo creo que veo dos cosas complicadas en el tema de ajustar los modelos, ¿no? Porque son varias variables las que inciden. Creo que la primera, si lo que pensamos es que estamos comprando una curva, o sea, cuando compras una acción estás comprando, eso es lo que vemos los que estudiamos juntos ahorita finanzas matemáticas, lo que estás comprando cuando compras una acción es lo normal. No compraste Amazon, compraste una campana, ¿no? Entonces, ver dónde está esa campana y qué tan pesadas son las colas de esa campana, lo que es el grandísimo reto ahorita, ¿no?
Creo que el primer reto para revisar un modelo es ver en dónde va a estar y qué forma tiene inclusive la campana. Hay, por ejemplo, si vemos rendimientos esperados de la mayoría de los analistas fundamentales en relación a los precios de hoy, que vaya, tienen, digamos, retornos esperados, si viéramos análisis fundamental del orden de 11-12%, cuando tenemos volatilidades de 45-50%, ¿no? O sea, tienes un banco como Bank of America o como JP Morgan o como American Express, ¿no? Los grupos financieros con volatilidades de 50%, con rendimientos esperados de a lo mejor de un dígito o de 10-12%, en donde el simple componente de volatilidad en el modelo representa más que el rendimiento base y aporta a lo mejor 2 veces o 3 veces lo que representa la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, la pura volatilidad ahorita ya, puede valer más dinero vender las colas de la distribución que quedarte una posición larga, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es como tener el mercado por todos lados. Y otra cosa que va a suceder en cuanto a esto pensamos que se empiece a estabilizar, pues la curva de tasas, sobre todo la de Estados Unidos, la van a tener que empezar a levantar, porque al nivel que está el mercado hoy y al nivel que está jalando la economía de Estados Unidos hoy, van a empezar a tener problemas de inflación si no empiezan a subir las tasas, ¿no? Entonces, la eventual, y yo creo no muy lejana, subida de tasas o el inicio de la subida de tasas allá, va a seguirle metiendo volatilidad al mercado. En cuanto a la parte del mercado privado contra el mercado público, creo que también hay una disrupción grandísima, ¿no? Hoy hay compañías, por dar un ejemplo, si vemos una compañía como Banorte, ¿no? Que a mí me parece una super compañía, y cotiza abajo de 1.5 veces valor en libros, ¿no? Cuando hace 2-3 años, una arrendadora cotizaba en 3-3.5 veces valor en libros, ¿no? Por poner nada más un ejemplo así muy fácil. Hoy hay compañías públicas más baratas que muchas transacciones privadas de hace un par de años, ¿no? Entonces, creo que el mercado privado también le va a tomar un rato asimilar esta situación. Totalmente de acuerdo, Alberto. Y ahí nada más para agregar lo que dijiste de vender las colas, totalmente de acuerdo. De hecho, muchas estrategias de trading lo que hacen es que en periodos de crisis, en lugar de tener larga la posición, por ejemplo, largo S&P, lo que haces es tener o vender periódicamente y hacer rollover de posiciones cortas de puts, ¿no? Si tú haces el backtest de esa cosa y ves cómo se comporta históricamente, la correlación entre esa estrategia o ese portafolio de vender puts del S&P tiene una correlación casi del 99% con el S&P. Sin embargo, en periodos de crisis pierde una cuarta parte de lo que pierde el S&P, y como vas cobrando las primas, el rendimiento histórico es 3 veces más grande. O sea, es una estrategia bastante interesante. El precio o bueno, más bien el beneficio de saber vender las colas, ¿no? Correcto. Digo, una muy también visible, por ejemplo, ahorita es si tú vendes un call at the money y compras la posición larga y tienes un covered call, lo que representa la prima en rendimiento, lo tienes el downside y perdiste el upside, ¿no? Porque tienes el covered call. Pero lo que representa esa prima en rendimiento es muy superior al rendimiento esperado que tienes si te vas a ver lo que dicen los analistas, ¿no? De acuerdo. Pues muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, muy buenos puntos todos.
La pregunta es un poco más que nada fijada o una comparación con respecto a las crisis que ha habido en el pasado. Es más que nada cómo comparan esta actual crisis del COVID-19 con las pasadas, como fue el 2008, y qué fue lo que hicieron para ajustar los movimientos en cada uno. ¿Qué hicieron diferente con respecto a este y el anterior? No sé si Alberto quieres contestar la pregunta primero y a partir de ahí nos seguimos. Está buena la pregunta. Y aparte se la preguntaste al que creo que ha visto más crisis. Entonces, mira, he visto tres crisis grandes, ¿no? No sé, en mi carrera, tres crisis así grandototas, ¿no? Primero, la que tuvimos en 95. No fue tanto de mercado, no fue tanto lo que le pegó al mercado, sino lo que le pegó a la economía real, lo que le pegó ya a las familias, ¿no? Se descapitalizó la clase media de México. Si veo, digamos, la parte de México, ¿no? Luego ya México contagió para diferentes países, pero el problema que hubo con la crisis de 95 es que se descapitalizó la clase media. Inclusive eso generó un cambio en el patrón de consumo de crédito de la clase media que a la fecha se sigue viendo. O sea, México es un país comparativamente con otras economías muy desapalancado, porque la gente desde esa época dijo, bueno, yo no vuelvo a pedir una hipoteca del tamaño de la que tenía, ni con los esquemas de refinanciamiento de intereses que habían, etcétera, ¿no? Entonces, en esa crisis hubo, por ejemplo, mucho más volatilidad cambiaria. Las tasas de interés se fueron a las nubes, la inflación se fue a las nubes. Entonces fue una disrupción mucho mayor y la volatilidad del mercado no llegó a los niveles de volatilidad que tenemos hoy. Entonces fue mucho más profunda y los mercados no tuvieron el nivel de volatilidad que tienen hoy. Estoy hablando de 1995, donde el mercado de derivados no estaba todavía al nivel de desarrollo que tiene actualmente, en donde no había el volumen que hay, no nada más de derivados, sino de credit default swaps, de otro tipo de derivados, que lo que hacen es meterle un extra volumen a las propias emisoras. O sea, no es que nada más haya liquidez en el mercado, el interés abierto hoy en las emisoras que cotizan en relación a su valor real, a lo que existe de nocional, es muchísimo mayor de lo que había en ese entonces. Y eso le mete mucha más volatilidad. Creo que si tratara de dibujar la línea entre esas tres crisis, en 2008, que es la que está a la mitad, ya es mucho más una crisis del sistema financiero. Y ahí a quien le pega y quien sufre esa siguiente crisis es el sistema financiero. Llega a algunas familias, pero no destruye el patrimonio de una familia o no destruye una planta productiva. Y tampoco llega a los niveles de volatilidad que llegamos aquí en los últimos 3, 4 meses, ¿no? La actual creo que es más visible a los mercados, digamos, o a la gente, la volatilidad que hay, los ajustes en los precios, etcétera. Creo que no hemos acabado de ver el efecto en el poder de compra efectivamente de la gente. O sea, estamos al mismo tiempo que estamos viendo una crisis tan grande, estamos viendo que las empresas de consumo son las que están con una fuerza pues bastante sólida, ¿no? Entonces, creo que ahorita un componente importante que hay de la crisis es la volatilidad. O sea, creo que hablando de crisis financiera, ¿no? Mucho es volatilidad y mucho es inducido por lo que ha crecido el mercado de derivados, por lo que le induce de liquidez al mercado la curva de tasas como está actualmente. Y la verdad es que no me extrañaría
como ya lo hemos podido ver, que en un periodo de 2, 3 meses de buenas noticias, de repente todo el mercado se regrese y pensemos que no pasó nada, ¿no? A pesar de que a nivel social, pues está habiendo una crisis social grave, ¿no? Claro, no sé si Ramón quiera comentar algo con respecto a la pregunta también. Que coincido completamente en que no hemos visto todavía el alcance de esta crisis, ¿no? O de estos eventos, porque finalmente ahora estamos, digamos, y yo lo veo en dos líneas, ¿no? Particularmente previo a la pandemia y al coronavirus, ya se veía venir una recesión, ¿no? Se veían las tasas de interés invertidas, claramente se veía que iba a venir una recesión económica, la cual yo creo que fue potenciada más por el tema del coronavirus, ¿no? Esto la hizo un poquito, la exponenció más de lo que venía haciendo. Yo creo que en el momento todavía no tenemos claro el impacto que va a tener, y más allá de el impacto que va a tener y por ende en las evaluaciones de las empresas, sobre todo no tanto por la calidad o la necesidad de los servicios y productos que se puedan ofrecer en estas empresas, sino también en el tema de la demanda. Yo creo que el impacto va a ser claramente más hacia la fase de la pirámide media y baja, a los estratos sociodemográficos medios y bajos, que finalmente pues va a haber mucha pérdida de empleo, que al momento, yo creo que aquí jugó muy bien el tema de estos waivers que se les dieron a los bancos para manejar el tema de los créditos empresariales. Entonces, claramente no hemos visto cuál es el impacto que está teniendo esta crisis en las carteras vencidas de los bancos y por ende de la capacidad de pago de las empresas, ¿no? Entonces, creo que todavía falta mucho y el impacto final va a terminar en la población media y baja, y eso a su vez va a afectar la demanda de productos y servicios, que para mi gusto va a determinar valuaciones mucho más bajas de las que estamos viendo actualmente, ¿no? De acuerdo con ambos. Creo que, como bien mencionan, todavía no hemos visto el efecto en la economía real, en las personas, en los empleos, etcétera. Digo, ya tenemos ciertos indicios y ya hemos visto, obviamente, ciertos recortes, ciertos sectores muy afectados, cierres de centros comerciales, cierres de sucursales, por ejemplo, los de cines, etcétera, ¿no? O sea, sí hemos visto algunas cosas, pero todavía no hemos dimensionado realmente cuál va a ser el efecto de esta gran crisis o de esta pandemia. Coincido contigo, Alberto, en lo que mencionaste. El efecto financiero que se tocó, pues, bastante importante en el S&P, en los índices internacionales, ¿no? En el periodo de febrero, marzo, y casi algunos días de abril, pues definitivamente fue, obviamente aunado y provocado por, por la incertidumbre, pero definitivamente pues fue provocado por la gran cantidad y el gran nocional que existe en el mercado de derivados. Es por eso que tienes las volatilidades más grandes en este periodo. Es por eso que pues ves que la crisis fue casi de mayor magnitud que varias del 2008, del 95, del 2000, con la burbuja del .com, etcétera, ¿no? O sea, sí tiene ciertos efectos, pero definitivamente, coincido, el que el mercado exagerara o que el mercado reaccionara de tal magnitud, definitivamente fue por la gran cantidad de liquidez y a la vez iliquidez, porque es un juego bastante complicado, ¿no? O sea, sí hay liquidez, pero al final tu liquidez está en activos y esos activos están
pues comprometidos en otros proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, aunque sí hay muchos assets, al final no hay tanto cash, ¿no? Y sí, y es por eso que vimos, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Tocando precios negativos. Digo, en realidad nunca tocó el precio negativo del petróleo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues simplemente hay tanta gente operando futuros de petróleo que de hecho, pues el interés abierto de las posiciones en petróleo es como 5 o 6 veces más grande que todo el petróleo que existe en el mundo. O sea, se opera más en magnitud de dinero que en realidad lo que existe, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? Pues alguien se quedó con un contrato, ¿no? Y pues al otro día le iba a amanecer una multa y un problemón porque le iban a mandar sus barriles y pues te tienes que deshacer de ellos, ¿no? ¿A qué precio? Pues pago porque te los lleves, ¿no? Entonces es por eso que tocó esos precios. Pero definitivamente es el efecto del mercado de derivados y de un mercado muy, muy grande. Creo que para agregar una cosa, de ahorita pensando en otras crisis, es la primera vez que en una crisis de este tamaño el peso tiene la fortaleza que tiene hoy. Las tasas de interés en México están en niveles rondando el 4%, aunque el spread contra la tasa de Estados Unidos sí se ha abierto, pero en otras crisis era para que tuviéramos otra vez tasas de 18 o 25% y para que se hubiera volado 20-30% el tipo de cambio, ¿no? Entonces creo que esto abona un poco al tema de los derivados. O sea, lo que se está moviendo muy fuerte son aquellas emisoras sobre las que hay un interés abierto fuerte y aquellas que la siguen, ¿no? Si los bancos o los grupos financieros son los referentes de su sector, se están moviendo con mucha volatilidad, hacen que se mueva como en cardumen en todo ese sector. Totalmente de acuerdo, Alberto. Totalmente de acuerdo. El S&P del mínimo que tocó en la crisis, hoy está 55% arriba, ¿no? En menos de 6 meses. Para terminar ya con la última pregunta de la mesa, va más que nada en cuanto a la elección de Estados Unidos. Estados Unidos, como saben, pasó por su proceso electoral este pasado 3 de noviembre y Joe Biden se encuentra en proceso para ser reconocido como presidente electo. México y Estados Unidos mantuvieron una relación estable durante el mandato de Trump. Sin embargo, esto puede llegar a cambiar por las distintas políticas por las que está optando nuestro gobierno. La pregunta es más que nada, ¿cómo consideran que los mercados de Estados Unidos y México pueden llegar a ser afectados por esta elección? Pues si quieren trato de cachar esta, aunque está difícil de cachar. Cuando salió electo el presidente Trump, sí hubo mucho movimiento, sí hubo mucha volatilidad en el mercado, pero yo creo que nadie pensó que la economía de Estados Unidos iba a jalar o se iba a comportar como se comportó. Le ayudó mucho el manejo de su política monetaria, le ayudó, digamos, él traía un discurso político por un lado, pero traía una agenda económica por el otro lado. Y desde mi punto de vista, la agenda económica le resultó, digamos, modificó muchos tratados comerciales, modificó mucho de la relación comercial con muchos países. Pero al final, si pensamos que el mercado es eficiente y que toda la información está contenida en los precios, pues su agenda económica o su política económica, hasta antes del COVID, no le fue mal y eso necesariamente jala a México. Yo una de las cosas que pienso y que lo pensé desde que vimos los riesgos de la nueva elección es México llevaba 25 años
de integración industrial y comercial con Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos ya tenía una mancha industrial extendida a México muy importante, y México tenía una mancha comercial y migratoria extendida hacia Estados Unidos muy importante, que no se pueden quitar con un muro o con un decreto o de un plumazo, ¿no? O sea, desarmar un aparato industrial del que dependen ellos, pues ya quedó probado que era imposible, ¿no? Y desarmar una necesidad que tienen del trabajo de México y de Latinoamérica como lo pretendían hacer, pues ya quedó demostrado que no se puede. Y no se hizo. Creo que más bien ese fue el discurso político, ¿no? Yo pienso que un presidente más centrado en su discurso seguirá probablemente o muy probablemente pues la misma agenda económica, seguirá pues tratando con México y negociando con México esa relación industrial y comercial tan integrada que ya tienen. Pero muy probablemente con un discurso político menos radical o menos agresivo, le quitará mucho de la percepción de riesgo que sí le metía Trump a esa relación. Entonces, la verdad es que ya el que me preocupa no es el presidente de Estados Unidos. Y lo podemos dejar así. Yo coincido con Alberto. Creo que quiero ser optimista y pienso que el mercado mexicano se va a desarrollar para que el mercado, bueno, va a ser jalado por el mercado americano. Creo que nos va a ir mejor, pero creo que sí va a haber una política, una aplicación de la política un poco más dura. Si recordamos, por ejemplo, el Partido Demócrata bloqueó durante meses ahí en el Congreso, cuando estaba la negociación del Tratado de Libre Comercio, lo bloqueó porque exigía a México mayores estándares, tanto laborales como del medio ambiente, ¿no? Una política de energía enfocada más a energías limpias. Entonces, creo que esa cooperación va a seguir existiendo, pero va a haber un mayor requerimiento de energías limpias y de inversión en ese sentido, ¿no? Pero coincido con Alberto, con Trump, este riesgo de políticas o de amenazas arancelarias que estuvieron existiendo todo este tiempo, ¿no? Sin argumentos, pero era la forma en cómo Trump manejaba todo esto, la relación con México, incluso obviando por temas migratorios, ¿no? O enfocando por temas migratorios la no inversión de empresas americanas en México. Creo que esa presión o esas amenazas van a estar de un lado y claramente Biden va a estar mucho más centrado a los temas económicos, ¿no? Finalmente los problemas que tenemos, tanto Estados Unidos como el mundo, ahí van a seguir, pero creo que con Biden vamos a regresar un poco a esa civilidad, ¿no? Que es necesaria para la cooperación que se requiere de economías y de relaciones, sobre todo para que las relaciones internacionales funcionen mejor. Perfecto. Pues mi comentario, digo, es más o menos breve. Coincido con ambos. Trump en su momento, digamos, aunque traía, digamos, como dicen, un discurso político un poco distinto a su agenda, ¿no? Al final, pues, hacerle daño a un país con esa solidez es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, también no tenía tanta mayoría en el Senado y, digamos, estaba un poco, ganó la elección con menos votos, pero ganando los distritos electorales importantes, etcétera, ¿no? Entonces, si bien Trump tuvo una relación con México bastante dañina, ¿no? En algunos periodos de su mandato, creo que la elección de Joe Biden le viene a México muy bien. Creo que Joe Biden trae mucho, un discurso muy importante de unión, no de separación entre dos tipos de gente, ¿no? Y creo que, como bien lo dijo Alberto, la política monetaria
fue lo que ayudó a Trump a que pues su desastre político no se viera afectado económicamente, ¿no? Percibo que Estados Unidos seguirá de la misma forma, con su política monetaria bastante bien llevada, sí con algunos problemas como mencionaron de inflación, pero bueno, pues tendrían que ajustar ahí un poco su tasa de interés, digo, para no caer en esos problemas. A México, pues le viene mejor, definitivamente. Creo que en el momento en el que tome posición del mandato, debe haber un diálogo mucho más constructivo entre México y Estados Unidos, porque pues a nadie nos conviene, ¿no? Estar peleados con el vecino del norte. Perfecto, pues entonces muchas gracias por sus preguntas. Tenemos una pregunta del público. Marta Reyes pregunta, ¿cómo proyectarían ustedes el comportamiento de nuestra economía el primer trimestre de 2021? Para quien guste contestar. Está bien complicada la pregunta. Sin tener muchos elementos, porque creo que necesitas un modelo económico bastante sofisticado para saber cómo se ve. Yo pensaría que a nivel micro, o sea, a nivel familias, producción, consumo, etcétera, ya pasó lo peor. Entonces, digamos, peor no vamos a estar. Sí pienso que la curva de contagio va a ser mucho más larga y por lo tanto la curva de recuperación va a tomar algo de más tiempo. Y creo que no va a coincidir con las valuaciones. Yo creo que las valuaciones van a regresar a sus niveles de pre-COVID muy pronto. Eso pensaría yo. De hecho, ya hay muchos sectores que ya están arriba de esos niveles. Tal vez el sector financiero va a tardar un poco en ajustarse en lo que acaba de transparentar todo lo que pasa. Creo que a falta de un modelo económico, mi mejor proxy para ver cómo va a verse la economía es seguir el sector financiero. Creo que el sector financiero sí tiene una lectura más cercana de la economía real, sobre todo fuera de México, no sé, en Estados Unidos, por lo apalancada que es esa economía, ¿no? Entonces, la capacidad de pago y qué tanto ha afectado la economía real se va a reflejar en los portafolios de crédito y la situación de esos portafolios de crédito se va a reflejar en el precio. Entonces, creo que esa es una buena, es lo que usaría yo, no siendo economista, ¿no? Para ver cómo se ve el siguiente año. Y no veo una recuperación. En Estados Unidos sí veo una recuperación iniciando el siguiente trimestre. En México no la veo. O al menos no en una curva, digamos, que alcancemos a percibir nosotros ya a nivel personal o a nivel familiar, digamos, o a nivel empresa. Coincido contigo, yo creo que no. Es muy difícil y aunque sea a muy corto plazo como el siguiente trimestre, veo complicado la forma de poder proyectar el comportamiento de la economía. Creo que sí vamos a ver esa aceptación de esa nueva normalidad, ¿no? En el sentido de buscar el consumo, sobre todo, y la demanda de productos en un enfoque de decir esto es lo nuevo que hay y ya pasamos en estos procesos de crisis, ya pasamos de la negación y de tal a un punto de aceptación, ¿no? Y creo que estamos en eso. Coincido en que no vamos a tener un levantamiento de la economía el próximo año. Mi
mi expectativa es que sería hasta finales del 22, donde la economía en general regrese a los parámetros que se vivieron pre-COVID. Yo aquí agregaría, digo, me gustaría preguntarle a Marta, ¿para qué necesita esa proyección, no? ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo no haría o tomaría ninguna decisión que afecte mi vida necesitando esta proyección. ¿A qué me refiero? Pienso que el primer trimestre del 2021 es quizá el trimestre más difícil de proyectar y pronosticar o de evaluar, eh, pues en los últimos años. Traemos muchos países con problemas de COVID-19, muchos en segunda fase, otros que no hemos salido de la primera. Viene la época navideña, la gente se va a reunir con sus familias. Podremos ahí ver los máximos históricos en curvas de contagio, entonces hay que tener bastante cuidado. Y quieran o no, pues donde vimos más casos y donde vimos más propagación del virus y donde vimos más afectación y más muertes, etcétera, pues fue en los febreros fríos de Europa, ¿no? Y de la parte de Asia. Entonces, el Q1 del 2021 pinta difícil. Yo lo tomaría con mucha mesura. Y eventualmente, pues sí creo que en el 2021 podemos ver una recuperación porque las vacunas empezarán a salir. Será en el Q2, Q3, Q4. Pero definitivamente creo que el Q1 es algo bastante complicado. Perfecto. Pues entonces ya a manera de respuesta rápida tenemos otra pregunta igual de Marta, que nos dice, como estudiantes de la maestría en nuestra facultad, ¿qué elementos o temas son de tomar muy en cuenta para sobrellevar estos tiempos? Igual a quien guste contestar la pregunta. Yo aquí podría tomarla y esto es una lección que alguien me dio alguna vez. Claramente estos momentos de crisis económicas y todo esto son los mejores momentos para invertir en educación, ¿no? Creo que si hoy el mercado laboral puede estar más competido o más reducido por temas de crisis, es el momento donde te puedes ir a preparar, ir a ampliar tus conocimientos para que cuando el mercado vuelva a retomar sus niveles, tú hayas salido fortalecido de esta crisis, ¿no? Sería un poco la respuesta que yo daría. Sí, coincido contigo, Ramón. Sobrellevar estos tiempos es algo subjetivo, ¿no? En cuestión de qué, en cuestión económica o en cuestión de confinamiento, ¿no? En cuestión de confinamiento, definitivamente creo, como bien dijo Ramón, pues es el momento en el que todos nosotros como estudiantes, como profesores, como ex estudiantes o egresados, etcétera, pues sigamos leyendo, sigamos aprovechando el tiempo libre o el tiempo que no dedicamos a la parte social, pues para seguir desarrollándonos. En la parte económica, ¿qué recomendaría? Pues tomen las mejores decisiones de inversión, conservadoras siempre, y si si tienen la ventaja de poder seguir trabajando de forma remota, etcétera, pues háganlo de manera muy responsable y ahorrando, ¿no? Porque pues nunca sabes qué pueda venir. Pues si quieren, para concluir con una frase que me tocó en mi primera crisis, cuando yo recién salimos de la crisis de 95, fue cuando estudié mi maestría, que fui de las primeras generaciones de la maestría, se llamaba en métodos matemáticos en finanzas en esa época. Creo que lo que le dediqué de tiempo y lo que me costó de dinero estudiar mi maestría ya me lo pagó muchas veces.
sobre todo después de esa crisis, ¿no? Creo que el estar en digamos, viendo las herramientas y teniendo acceso a toda la información y teniendo acceso a nuevas formas de ver las cosas que no había visto antes de la maestría, pues te ayuda a entender las cosas desde otro punto de vista. De ahí fue que pude trabajar en una mesa de derivados, de ahí fue que pude dedicarme a hacer reestructuras y pues otra serie de cosas, ¿no? Entonces creo que sí, siempre estudiar paga lo que cuesta. Me parece que es la mejor recomendación. Creo que hay que conscientemente tener una vida balanceada. Nos podemos enfocar demasiado en una cosa y de repente darnos cuenta que ya pasó mucho tiempo o que ya nos quemamos o nos dio burnout o algo así, ¿no? Entonces, vida balanceada, sí seguir estudiando y pues cinturones abrochados, ¿no? Porque todavía no termina esto. Pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mesa redonda. Daniel nos va a pasar un video para terminar. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Les agradecemos mucho por su asistencia, por su presencia, sobre todo por su paciencia. Y bueno, pues nada más quedamos a la espera de vivir el seminario BAID del próximo mes. Gracias, Beto, gracias, Ramón, gracias, Jorge, gracias, Omar, y gracias a ustedes. Hasta luego.